Muy buenos días, estamos ya hacia la mitad de nuestro curso que hemos llamado Evangelio y Ley. Creo que la mayoría ya conocen la distribución que hacemos durante el año, que tenemos por cada trimestre un periodo de enseñanza particular en la escuela dominical y estamos estudiando en este acerca del Evangelio y la ley. Cómo estas buenas nuevas nos guardan a nosotros de extremos como el legalismo, el antinomismo y otros temas relacionados acerca de la vida cristiana. En particular, en la clase pasada, estudiamos entonces la raíz, el origen de estos dos errores, el legalismo y el antinomismo, que, como estamos viendo, no son realmente, ¿verdad?, enseñanzas diametralmente opuestas, tienen un origen común. Pues vimos que en el huerto del Edén, Eva cayó en ambos errores. Primero, porque añadió a la palabra de Dios. Ella dijo, ¿verdad?, que el mandamiento de Dios era que no se comiera del árbol y que no se tocara, lo cual Dios no había dicho. Pero después de distorsionar la ley de Dios, ¿qué sucedió? Se rebeló completamente a ella porque al final desobedeció y comió del árbol que no debía comer, el que ella había dicho que ni se había de tocar. Ella creyó la mentira y entonces con ello vemos nosotros las consecuencias de separar la ley de Dios del carácter de Dios, separar la ley de aquel quien la da. ¿Por qué Pablo pudo decir que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno? Porque el Dios que la dio es un Dios santo, justo y bueno. No podemos separar la ley de aquel quien la ha dado. Esta es la distinción que entonces afecta precisamente ver la ley moral de Dios como una camisa de fuerza que no me deja hacer ciertas cosas, o más bien verla como la llama Santiago, la ley de la libertad. Hemos visto entonces que la controversia de la iglesia escocesa del siglo XVIII no empezó entonces por un asunto de la ley como tal, sino que empezó primeramente por el tema del ofrecimiento del Evangelio. En particular, ¿verdad?, una iglesia tenía en su evaluación un credo que el aspirante a predicador tenía que afirmar o negar. Este era, ¿verdad?, que si estaba de acuerdo en que no era ni sano ni ortodoxo pedirle a una persona que abandonara sus pecados antes de venir a Cristo. Y parece que este credo entonces vino a causar una reacción tan violenta que puso el dedo en la llaga a ese espíritu que se había infiltrado en la iglesia, que estaba poniendo, ¿verdad?, un tipo de preparación previa antes de que a la persona se le dieran las buenas nuevas del Evangelio. Y otro dedo en la llaga se puso luego cuando el contenido del libro de la médula o de Marrow vino también a ser conocido. ¿Por qué? Porque en este libro se hacía hincapié en que la santificación no contribuye en absoluto a la justificación, ¿verdad? Solo esa expresión a algunos pudiera tomarlos por sorpresa, ponernos nerviosos. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo ahí simplemente? Es que nunca somos ni más ni menos justificados. Siempre delante del Padre, la justicia con la que somos vistos es la justicia que nos fue imputada por la fe en Jesús. ¿Confirma la santificación la justificación? Sin duda. Todos los que han sido justificados son también santificados, pero nunca la fortalece. Estaban entonces estos hombres que defendían la esencia del credo y del libro, favoreciendo o incentivando algún tipo de antinomismo, algún tipo de rebelión contra la ley de Dios y a una vida indiferente a la ley de Dios. Tal parece que era el temor, ¿verdad?, de aquellos que estaban favoreciendo este preparacionismo, aquellos que, aunque por un lado decían que nos habíamos alejado del error de la Iglesia Católica Romana, por otro lado parecía que igualmente estaban queriendo enfatizar que era necesario un tipo de obras para hacer valer que habíamos sido justificados.
Por lo tanto, Thomas Boston, la figura principal que hemos mencionado a lo largo de estas clases, estaba especialmente abrumado por la manera en que al arrepentimiento se le estaba dando una prioridad, no solo lógica, sino también cronológica sobre la fe en lo que se conoce como el Ordo Salutis o el orden de la salvación. Cuando hablamos de este concepto del Ordo Salutis o del orden de la salvación, la mayoría de nosotros pensará, ¿verdad?, que es un concepto reformado, pero realmente se ha encontrado esta expresión hasta en un contexto mucho más temprano, por lo menos el siglo X, en los escritos poéticos de un abad de Cluny llamado Odón. Pero llegó a ganar prominencia, sin duda, durante la Reforma. En un momento, ¿verdad?, creo que fue en la cuarta clase, les mostré, y les recuerdo que esos gráficos están en alta definición, las pueden ver ahí en la carpeta que se les compartió, acerca de la cadena de salvación de William Perkins y su diferencia que ya luego mostraba el mapa de John Bunyan. Ahora, ¿cuál es el aspecto con esa cadena que Perkins había creado? Era mostrar cómo cada aspecto de la redención tenía su relación con Cristo. Sin embargo, ese concepto de cadena se fue haciendo tan fuerte que luego fue perdiendo, realmente se fue desviando de lo que Perkins había hecho. Y inevitablemente, cuando uno piensa en una cadena, ¿qué es lo que uno va a tener en su mente? Una secuencia, ¿verdad? Porque en una cadena, cada eslabón se relaciona con el otro, ¿verdad?, con el que está a la par. No se ve una relación de todos juntos. Y por eso, este orden de la salvación, que más bien tenía la intención de mostrar un orden lógico, es decir, cómo podemos entender esos diferentes aspectos de la relación que la Biblia nos muestra, se empezaron a ver más cronológicamente, es decir, en aspectos de tiempo. ¿Qué pasa primero? Esa ha sido una de las consecuencias más evidentes. Obviamente, como les mencionaba, uno de los textos clásicos que uno estudia cuando se ve este orden de la salvación en su sentido lógico es Romanos 8, 29, 30. Pero como les menciono, esa repercusión ha sido ver qué pasa primero, es pensar más en temas de tiempo. Y la segunda consecuencia que notamos es que empieza a quitar su mirada de Cristo, en quien, ¿verdad?, están todas las bendiciones, a los aspectos puntuales, a los beneficios específicos del Evangelio. Ahora, esos errores de cambiar, ¿verdad?, cómo pensar en algo lógico al tiempo, ¿verdad?, se refleja sobre todo en la pregunta de qué fue primero, si la fe o si es el arrepentimiento. Y todo esto realmente que fue respuesta a otros errores que se veía en la Iglesia Católica Romana. Como vemos, es fácil pasar de un extremo al otro. Por ejemplo, respecto al arrepentimiento, porque no era que estos hombres de la médula no estaban exponiendo acerca del arrepentimiento. De hecho, Thomas Boston, en ese mismo año, cuando se desató esta controversia con respecto al credo, él estaba enseñando en la iglesia acerca del arrepentimiento. Es más, uno de sus sermones era que no se tomara como excusa el ejemplo del ladrón en la cruz para retrasar el arrepentimiento. Entonces, estos hombres para nada estaban favoreciendo un tipo de vida desligado de realmente el arrepentimiento como nos muestra las Escrituras. Sin embargo, conviene recordar parte de los errores que se estaban combatiendo en esa época. ¿Qué había sucedido con el tema del arrepentimiento en la Iglesia Católica Romana? Bueno, se puede decir que en gran parte se debe a cómo se llegó a pasar del arrepentimiento, a como lo definen las Escrituras, al sacramento de la penitencia. Por ejemplo, la Vulgata Latina, que era la traducción más utilizada, tenía en Mateo 4:17, donde nosotros leemos arrepiéntanse, literalmente, si leyéramos esa expresión latina, ahí lo que decía era haced penitencia. Haced penitencia. Ahora, aunque la traducción en sí misma es deficiente, aún preservaba ese elemento de realmente ese sentirse mal por los hechos que uno ha cometido. El problema es que la Iglesia de Roma lo llevó más allá. Ese hacer penitencia en efecto se tradujo
en el sacramento de la penitencia, es decir, actos concretos específicos que un sacerdote podía prescribir por el pecado como parte de ese sistema sacramental. Haga esto. Entonces, para los pecadores esto se convirtió en el prerequisito para recibir más gracia, a medida que en ese proceso lento se llevaba a cabo la primera infusión de la gracia en el bautismo, mediante el sistema sacramental de Roma, hasta llegar a la consumación plena de la justificación, siempre cooperando con Dios. De modo que lo que estaba pasando en la Iglesia Católica Romana es que ellos iban a decir, sí, claro, estamos diciendo que somos justificados por la sola gracia, pero realmente en el fondo lo que estaba sucediendo era que era un proceso de cooperación del hombre en todo momento, y al final ellos decían simplemente que Dios justificaba a aquellos que se habían hecho rectos, pero por la gracia de Dios. Pero esa no es la enseñanza de la Escritura. Dios justifica a aquellos a quienes la gracia ya había hecho rectos. Claramente podemos ver ya cómo eso se ha apartado. Todo esto ocurría al final de un extenso proceso interno en el cual el hombre cooperaba. Por eso cuando los reformadores van al texto griego y ven que la expresión que está en el griego es metanoia, literalmente ese cambio de mente, ven que el arrepentimiento no es un acto externo puntual, sino que es el cambio de rumbo de la vida entera con fe en Cristo. Por eso es que las famosas 95 tesis de Lutero inician, ¿verdad?, enfatizando ese aspecto del arrepentimiento. En algunas traducciones se ha empleado la palabra arrepentimiento, pero recordemos que lo que realmente se leía en el latín era la palabra penitencia. Pero vean cómo empiezan en las tesis. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Ahí se está separando, obviamente, del acto externo prescrito por un sacerdote. Toda la vida del cristiano ha de ser continuo arrepentimiento. Este término, añade él, no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Por si no quedaba claro, él dice, no estoy hablando de la penitencia sacramental. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. Es decir, el arrepentimiento es visible. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. Toda la vida es, en ese sentido, penitencia, arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, entonces, en resumen, hay más palabras para arrepentimiento, pero la más conocida y la más utilizada es metanoia. Denota principalmente ese cambio de mentalidad, una visión más sabia del pasado, en la cual se incluye el arrepentimiento por los males que se hicieron entonces y que conduce a un cambio de vida para mejor. O como también se puede resumir, es ese giro que deja el pecado para ir a Cristo, con aborrecimiento de su vida pasada. Ese es el arrepentimiento. Pero como les digo, a veces la pregunta permanece, porque se empieza a pensar en términos cronológicos. Ok, eso es el arrepentimiento, pero ¿es primero el arrepentimiento y luego la fe? ¿O es primero la fe y luego el arrepentimiento? Nuevamente porque se está poniendo el énfasis en temas de tiempo. ¿Cómo se relaciona entonces el arrepentimiento evangélico con la fe? Nosotros solo podemos experimentar un arrepentimiento evangélico, un arrepentimiento bíblico, si nos hemos aferrado a Cristo por la fe, pues solo en Él, en Cristo, nosotros hallamos la gracia de Dios que necesitamos. Por lo tanto, el arrepentimiento no puede tener precedencia ni lógicamente ni cronológicamente.
porque si no entonces la estaríamos separando de la fe. Esto se refleja en nuestra confesión. Si nosotros vamos al capítulo correspondiente del arrepentimiento para vida, eso es lo que dice. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Es una gracia evangélica. No se puede realmente ejercer arrepentimiento fuera de la fe, fuera de esa acción del Espíritu Santo en la vida de una persona. Por lo tanto, lógicamente, o sea, cuando tratamos de analizar lo que estaríamos afirmando, al decirle a una persona que tiene que arrepentirse primero para creer en Cristo, es que le estamos pidiendo que haga lo que solamente se puede hacer por la acción del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y cuando Dios da la fe, por eso podemos ver el arrepentimiento como ese primer fruto evidente de la fe, que le ha sido a aquel que ha sido regenerado. Por ejemplo, uno de los pasajes que viene para sustentar estas diversas afirmaciones, ¿cuál es? Hechos 11:18. En Hechos 11:18 tenemos el caso de Cornelio. ¿Qué está sucediendo ahí? En Hechos 11, Pedro está haciendo un recuento de lo que ha pasado. ¿Y qué dicen las personas cuando escuchan lo que Dios hizo al dar la salvación a los gentiles? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que a los gentiles ha dado Dios también arrepentimiento para vida. ¿Quién da ese arrepentimiento? Dios. No puede ser de fabricación humana. El hombre no puede hacerlo. Como les digo, Pedro lo que está haciendo es que recuenta los hechos sucedidos en el capítulo previo. En Hechos 10, ¿cuándo llegó la salvación a Cornelio y a los que estaban con él? Hechos 10:43. Vean lo que está diciendo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro está proclamando, crean y recibirán perdón. Y viene el Espíritu Santo entonces sobre los que están oyendo. En este contexto entonces vemos esa relación tan intrínseca, tan cercana que hay entre la fe y el arrepentimiento. Por eso es que hablamos de la conversión como ambos. ¿Qué es la conversión sino fe y arrepentimiento? Y no solamente una de las dos cosas. Para decirles cuán recurrente es ver ese tipo de preguntas, el día de ayer, en la providencia de Dios, un hermano de otro país me hacía la pregunta, pastor, ¿qué cree usted respecto a ese tema? Es que resulta que hay unos que afirman que es posible ser regenerado y hasta tiempo después ser convertido. ¿Y cómo lo fundamentan? Bueno, me dieron el ejemplo de Cornelio, que él había sido regenerado, pero hasta tiempo después creyó. Yo le dije, bueno, si uno lee el capítulo con detenimiento, uno no puede ver jamás tal separación. ¿Cuándo creyó realmente Cornelio? Hasta que escuchó el Evangelio. Cornelio no era un hombre ignorante de las cosas de Dios, porque al inicio, Hechos 10 nos describe que este hombre era un temeroso de Dios. Él tenía cierta noción. Recordemos que en las distintas categorías que se nos dan en el Nuevo Testamento, estaban aquellos que eran los prosélitos, gentiles que habían estado dispuestos a la circuncisión misma. Pero estaban los temerosos de Dios, gentiles que favorecían las enseñanzas del judaísmo, de los fariseos, pero no se circuncidaban.
Cornelio tenía cierto conocimiento, pero decir que Cornelio había sido regenerado antes de escuchar realmente el Evangelio no tiene ningún fundamento, no tiene sustento a la luz de cómo se nos presentan los eventos en Hechos capítulo 10. Él escucha la predicación del Evangelio. Pedro les dice a ellos, crean y recibirán el perdón de sus pecados, y viene entonces la acción del Espíritu Santo. Y es en ese momento que vemos todo ocurrir. Hay fe, hay arrepentimiento, hay el sello del Espíritu Santo. Por eso es que la confesión muestra el consenso mayoritario que profesaron nuestros antepasados, que el arrepentimiento es un fruto de la fe. Lo importante, hermanos, al final de cuentas, en este tipo de discusiones y preguntas, es saber que ambos siempre están presentes en la conversión, al punto que su uso en el Nuevo Testamento nos muestra que en ocasiones el uno abarca al otro. Por ejemplo, volviendo a ese capítulo de Mateo 4:17, que como vemos, lo que Jesús dijo fue, arrepentíos, no haced penitencia, dice además, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor solo dice arrepentimiento, no dice que crean. Debemos entender que el Señor está diciendo que a veces basta con arrepentirse pero no creer. Vean lo que pasa si uno compara con Marcos capítulo 1. ¿Cómo inicia el Evangelio de Marcos? Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando que el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse y creer. Como puso arrepentimiento primero, es porque primero se arrepiente uno y luego cree. ¿Qué le dijo luego entonces Pablo y Silas al carcelero en Hechos 16? Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero no tenía que arrepentirse, solo tenía que creer. Vemos que no hay ninguna contradicción en las Escrituras, hay una unidad. Lo que pasa es que es tan intrínseca esa relación que a veces un término simplemente ya está asumiendo, abarcando el otro. Lo mismo vemos también en la predicación, propiamente también de Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. En Hechos 2:38, ¿verdad? Los hombres están preguntándole a Pedro, ¿qué haremos? Después de escuchar, ¿verdad?, esa predicación cristocéntrica, él les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces no era que Pedro predicaba el arrepentimiento y Pablo luego estaba predicando solamente que era necesario creer y cosas así. Llegaríamos nosotros a conclusiones que realmente no tienen sustento. Es un orden lógico. Primero la fe y luego su primer fruto, el arrepentimiento. Como otras veces se ha expresado, toda fe es penitente y todo arrepentimiento es creyente. No podemos desligarlos, no podemos dividirlos. Cuando hablamos de esta separación lógica, es para efectos de nosotros entender mejor la salvación de Dios. Pero no es porque estamos hablando de eventos que tienen distancias en el tiempo. Como les decía, precisamente cuando entonces no entendemos bien, cuando hablamos de la cadena de salvación y empezamos a ver esos eslabones como eventos, ¿verdad?, cronológicos, es que ese tipo de discusiones se llegan a dar. Ahora, ciertamente, cuando hablamos de la conversión, hay un elemento consciente, o sea, cuando el pecador cae en cuenta que el Señor le ha salvado. Por eso Berkhoff ofrece una definición muy apropiada de la conversión en un aspecto doble. Él dice, la conversión activa es el acto de Dios por el cual Él hace que el pecador regenerado en su vida consciente
se vuelva a Él en arrepentimiento y fe. La conversión pasiva es el acto consciente resultante del pecador regenerado por el cual, por la gracia de Dios, se vuelve a Dios en arrepentimiento y fe. ¿Quién obra la conversión? Sigue siendo la obra soberana de Dios, pero sí, hay un elemento consciente que sucede en cada uno de nosotros cuando puede decir, Dios me salvó. Dios me salvó. ¿Para qué relación tiene todo esto con lo que hemos estado viendo también en el caso de la parábola del padre y los dos hijos en Lucas 15? Cuando nosotros vamos a la parábola, vamos de nuevo a Lucas capítulo 15. Sin duda uno puede identificar en esa parábola el momento del arrepentimiento y fe del hijo menor. Dice así, leamos a partir del versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí. Cambio en su mentalidad. Ahí no dice metanoia en el original, pero ese es el concepto. Volviendo en sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Como les decía la semana pasada, en las palabras de este hijo menor, es evidente su conversión. Ha habido ese cambio de mentalidad. Él se ha arrepentido. Él está aborreciendo su vida pasada y ahora se quiere volver a casa de su padre. Vemos ese cambio de mente, ese cambio de rumbo. Y él ha razonado correctamente en una parte, de que en casa de su padre hay provisión abundante, como la hay para los jornaleros. Cualquier jornalero de la casa de su padre estaba muchísimo mejor que él, que ni siquiera podía comer, que de paso ni podía digerir esas algarrobas que sí podían comerse los cerdos. Pero a la vez sus palabras manifiestan que aún queda ese vestigio del error que vemos desde el huerto de Edén. Vemos esos remanentes de la mentira del legalismo que tuvo su origen cuando la serpiente engañó a Eva. Porque aún él está pensando que este Dios es aquel cuyo favor se tiene que ganar. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Recuerden, esa palabra es de uno que es asalariado. Eso es lo que él está razonando. Él está pensando, ¿qué es lo que voy a decir cuando llegue a casa de mi padre? El hecho de que él esté ensayando lo que va a decir, no quiere decir que sus palabras no eran sinceras. Esto es con toda franqueza lo que él iba a decir. Simplemente es que hay que ponerse en el lugar de él. ¿Qué voy a hacer en el momento en que llegue a él? ¿Qué le voy a decir? Yo voy a trabajar hasta que repare los daños que he hecho, papá. Voy a trabajar para ganarme de nuevo aquello que eché a perder. Eso es lo que él tiene preparado en su cabeza. Pero entonces viene el reencuentro. Y la parábola entonces nos muestra más bien la iniciativa del padre, porque el versículo 20 nos dice que levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Se destaca entonces aquí la acción divina. Es Dios quien está en la búsqueda del pecador. Él estaba atento. Y entonces el padre hace lo que era inconcebible y chocante para los que estaban escuchando la parábola
de Jesús. En el sistema de retribución, lo que a este hijo le correspondía era una ceremonia de vergüenza. Lejos de mi presencia, y después yo consideraré si apenas le doy audiencia a usted. Y si va a tener la posibilidad de besarme los pies. Pero el padre ve al hijo y corre por él. Y lo agarra del cuello, lo abraza y lo besa. ¡Qué vergüenza! El hijo que lo desperdició todo y así lo recibe. Eso es lo que están pensando los que están escuchando la parábola. Hermanos, ¿quién es el padre en esta parábola? Yo sé que por el lenguaje de padre e hijos usualmente pensamos en Dios Padre. Pero esta parábola Cristo la está contando para responderle a las acusaciones de los fariseos. Versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este recibe a los pecadores y con ellos come. Es Cristo diciendo, yo tomo la vergüenza en lugar del hijo. Vean que el hijo no pudo ni siquiera terminar el ensayo. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué está faltando? Hazme como uno de los jornaleros de tu padre. De hecho, en una nota interesante que comparte Ferguson en otra enseñanza, dice que algunos, cuando estaban transcribiendo, algunos pensaban que francamente eso estaba faltando. Dicen, no, aquí falta parte del diálogo del hijo, pero eso no está en los textos más fiables y mejores que se tienen, eso no está. Es que el hijo no lo pudo decir. Él está diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes de que pudiera siquiera decir, hazme como uno de tus jornaleros, estaba ya abrazado y recibiendo los besos de su padre. Y como, ya, vengan y traigan el vestido, vístanlo, pónganle en el calzado, hagamos fiesta, maten el becerro. He aquí mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. No se gana nada. Él no venía, tenía que entender que no tenía que venir a ganarse nada. El Padre le recibe, Él recibe la vergüenza. Toda esta gracia puso el dedo en la llaga de los fariseos y de los escribas. Este que come con los pecadores y los recibe. Hermanos, con justa atención, yo creo que usualmente nuestro énfasis al leer la parábola de Lucas 15 se queda en este acto de gracia desbordante del Padre que recibe al Hijo y no lo deja hablar. Pero recordemos, el clímax realmente está cuando llegamos al hermano mayor. Es en este despliegue de gracia, de esta fiesta, para recibir a aquel que estaba perdido, que se viene a manifestar el odioso legalismo del hermano mayor. Aunque él no pecó a la manera del hermano menor, su pensamiento no era muy diferente. Porque ¿qué es lo que le dice, verdad, en el versículo 29? Vean qué generoso el padre que sale a buscar a ese hermano mayor para que participe, verdad, de la celebración. He aquí tantos años te sirvo. ¿Cómo veía él a su padre? No como un padre amoroso. Era simplemente otro amo más, rígido. Él no sabía, o más bien, perdón, él estaba pensando que tenía que ganarse el derecho de aquello que solo se podía disfrutar por gracia. Y aquí todo lo que tengo es tuyo. Pero él estaba trabajando. Había separado la ley del carácter de Dios. Ferguson entonces muy apropiadamente dice,
Es iluminador al estudiar esta parábola que esta disposición legalista se manifiesta en plenitud ante la exhibición de la gracia. ¿O entonces este énfasis en la gracia que también trajo tanta irritación en aquellos que se oponían a los hombres de la médula? El mensaje alarmante aquí es que es más probable encontrar el espíritu del hermano mayor, el legalista, cerca de la casa, la congregación y los fieles, que en la porqueriza. Y a veces, y dice él, solo a veces, aparece en el púlpito y en el corazón del pastor. El mayor simplemente estaba trabajando. No tenía verdaderamente una relación con su padre. Ahora, para finalizar, yo quiero traer una nota adicional. Porque alguno podría decir, bueno, pastor, está bien, usted está diciendo que ese término jornalero es alguien que es asalariado, pero es que de hecho la Biblia habla de nosotros siendo esclavos. Y sí, es cierto, somos esclavos, claro que lo somos. Dulos es el término que se emplea muy frecuentemente en la Escritura. Por ejemplo, vayamos a Romanos capítulo 6. Pero como veremos, hay una distinción entre esta esclavitud voluntaria y el asalariado, el que quiere trabajar para ganarse algo. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis, como dice, obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de justicia. Esclavos de justicia. De nuevo, hay una gran diferencia en entender nuestra relación con el Señor como si se tratara de ser jornaleros asalariados y ser voluntariamente sus esclavos. Hay un cuadro muy hermoso que se nos presenta en la Escritura cuando vamos al Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio 15, versículos... Bueno, por el contexto vamos a leer desde el 12, dice así. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidiereis libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y de que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. En Éxodo 21:6, pasaje paralelo, algunas traducciones señalan esto. Y si él insiste, no te dejaré. Si él insiste. Aquí está diciendo que podía tener su libertad, decir, no, yo me quedo contigo. Toma la lesna y perfora mi oreja. Hay una historia de 1850, aparece en un libro de la teología puritana de Joel Beeke, que dice así: un hombre adinerado inglés fue a California para enriquecerse durante la fiebre del oro. Después de mucho éxito se fue para regresar a Inglaterra. Él se detuvo en Nueva Orleans, o New Orleans, en su camino a casa, y como todos los turistas que solían hacer en aquel tiempo, visitó la infame cuadra para el comercio de esclavos. Cuando él se acercó al lugar donde las personas eran vendidas por dinero, vio a una joven africana de bella apariencia, de pie en la cuadra. Él escuchó a 2 hombres que estaban tratando de vencer la apuesta del otro por esa mujer.
hablando de lo que harían una vez la compraran. Para su sorpresa, el inglés se unió a la subasta duplicando el precio. El subastador se asombró. Nunca nadie había ofrecido tanto por un esclavo, dijo. Después de comprarla, el inglés caminó para tomarla. Cuando la ayudó para bajar, ella le escupió el rostro. Él se quitó la saliva y la llevó a un edificio en otra parte de la ciudad. Ella veía sin entender mientras él llenaba unos formularios. Para su asombro, él le dio unos documentos de manumisión, es decir, de libertad, y le dijo: ahora ya eres una mujer libre. Ella le escupió el rostro nuevamente. ¿No entiendes?, le preguntó al quitarse la saliva otra vez. ¡Eres libre! ¡Eres libre! Ella le miró fijamente con incredulidad por un largo rato. Ella entonces cayó a sus pies y lloró todavía más. Finalmente ella se levantó su mirada y preguntó: Señor, ¿es cierto que usted pagó más que nadie para comprarme como una esclava solo para dejarme libre? Sí, respondió con calma. Ella lloró aún más. Finalmente ella habló. Señor, solo tengo una solicitud. ¿Puedo ser su esclava para siempre? Comentan los autores. Esto ilustra la clásica enseñanza puritana. Ven a Cristo Jesús, pues Él no echará a ninguno de los que van a Él. Solo Él los ha comprado con el precio de su propia sangre. Solo Él puede librarlos de la esclavitud al pecado y la muerte. Solo Él puede guiarlos a la vida eterna. Y al hacerlo, Él los dispone y prepara para vivir para Él, como sus esclavos voluntarios en esta vida y para siempre. Hermanos, en pocas palabras, lo que el Señor hace en la vida de nosotros, al entender verdaderamente el carácter de Dios, es que como esos esclavos nosotros vamos y decimos: Señor, perfórame la oreja, soy tuyo para siempre. Y lo que tú digas, eso haré, porque esa ley es ahora la regla de vida para el cristiano. Uno ahora es completamente del Señor al entender que el Señor y todas sus bendiciones son también ahora mías. Señor les bendiga.